Ok, bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su lección número 4 de Discipulado nivel 3 y es mayordomía cristiana. Qué bueno que estén aquí, recordándoles que pueden ponernos sus comentarios, ahí pueden dejárnoslos, pueden ponernos también su nombre, más bien les pediríamos de favor que nos pongan presente para tomar asistencia. Y pues qué bueno que vamos avanzando en estas clases y qué bueno que están aquí. Eh, Sabemos que el Señor tiene mucho más para nosotros y cada lección pues es diferente y es un nuevo aprendizaje. Así que una vez más les felicito por estar aquí en esta clase y les invito a que oremos un momentito, por favor. Les invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias en esta hora, bendito Padre Celestial. Gracias, maravilloso Santo, por todas y cada una de las bendiciones que este día nos trajiste a nuestras vidas, Señor, y una bendición es estar aquí, Señor, tomando estas clases, Padre bendito, y por eso te agradecemos y te pedimos que estés con nosotros todo este tiempo, guiándonos, Padre, en todo lo que hablemos, en todo lo que digamos, Señor, que todo sea para edificación de los demás y para honra y gloria tuya, mi Señor. Así que en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida y nos ponemos en tus manos de principio a fin en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues te decía, ya es tu lección número 4 y te repito el nombre, mayordomía cristiana. Y vamos a dar inicio. Vamos a leer Job del 1 al 3 y el verso 21. Y dice así la palabra del Señor. En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Entonces dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos, aunque no lo expresa la palabra claramente, aquí tenemos a un hombre que fue un fiel mayordomo de Dios. ¿Por qué se puede decir esto? Porque lo que dice en el versículo 1, ¿quién era Job? La versión Dios habla hoy dice, era un fiel servidor de Dios. La nueva versión internacional dice, temía a Dios. Y la versión de traducción en lenguaje actual dice, siempre obedecía a Dios en todo. Y cuando un creyente obedece a Dios en todo en relación a lo que tiene, pues este creyente es un mayordomo de Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos que lo que tenemos es de nosotros por esfuerzo propio, porque yo me lo gané, porque sudé, trabajé para obtener eso y pensamos que es de nosotros? Pues la realidad es otra y es lo que Job entendía, que todo lo que él tenía era de Dios y él entendía que era un creyente, no, perdón, que era un mayordomo de Dios. Como creyente de Dios, él entendía eso, que todo lo que él tenía, ciertamente hubo un esfuerzo, no sé, trabajo, pero él entendía claramente que todo venía de Dios. Entonces, cuando un creyente es un verdadero mayordomo de Dios en relación a todo lo que tiene, tal creyente será capaz de ser mayordomo de mucho más de lo que haya recibido de Dios para administrar. A veces vemos familias o personas muy prósperas y decimos, hoy están bien bendecidos por Dios y cuando muchas veces algunos pues vamos al día a día con el trabajo y no tenemos una gran casa y no tenemos propiedades, no tenemos cosas así, pero sí estamos viendo que otras personas son bien bendecidas por Dios, pues lo más probable es que estas personas sean buenos mayordomos de Dios, si son creyentes, que entiendan que lo que tienen no es de ellos y lo administren de una forma correcta, de una manera espectacular.
Entonces, leemos Job 42:12 que dice, Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Al principio leímos que Job era el hombre más rico de todo el oriente y mencionamos que tenía 7,000 ovejas. Ahora la palabra nos dice ya en el capítulo 42, después de la serie de sucesos que tuvo que pasar Job, dice la palabra que él llegó a tener 14,000 ovejas, o sea, el doble de lo que tenía en un inicio. Dice que tenía 3,000 camellos y ahora dice que tenía 6,000 camellos. Antes tenía 500 yuntas de bueyes y ahora tenía 1,000 yuntas de bueyes. Antes tenía 500 asnas y ahora tenía 1,000 asnas. Es decir, el Señor le multiplicó todo. Ciertamente yo te decía, él pasó por un proceso difícil, pero él era un hombre recto, dice la palabra también, un hombre fiel. Y entonces el Señor al final le multiplicó todo. O sea, el Señor hizo que todo lo volviera a tener, pero multiplicado, multiplicado. Pero es porque él tenía estas características, pues, hombre recto, fiel y obediente al Señor. Y ahorita vamos a ver por qué estamos recalcando que la obediencia y que la rectitud y que todo eso. Vamos a ver ahorita. Entonces, cuando Job dice, el Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esto es pensando y actuando como un mayordomo o administrador, no tanto como el dueño de lo que tiene. Esta actitud, volvemos a repetir o a recalcar de Job, en ese entendimiento que él tenía, que él era solo un administrador de lo que Dios había puesto en sus manos. Él no miraba como esto es mío, yo lo trabajé, y cuando perdió todo, pues no se le cayó el mundo, y gracias a eso, pues el Señor pudo multiplicarle, porque él estaba viendo de esta manera las cosas, como si él solamente es un administrador de Dios, como todo aquello que Dios puso abundantemente en sus manos, y como si él solamente lo debía cuidar y llevar a la prosperidad. Y no estaba pensando como esto es mío y por qué y bla, bla, bla. No, él tenía bien entendido que todo esto era de Dios y que él lo estaba solamente administrando. Mira, la mayordomía cristiana es la práctica o estilo de vida en el que se administra las finanzas y o pertenencias que tiene, las cuales son de Dios. Eso es lo que quiere decir mayordomía cristiana. Un mayordomo en términos bíblicos se define de la siguiente manera: mayordomo igual a un siervo de confianza que administra todas las pertenencias y bienes del dueño hacia la prosperidad. Administra todo, como dice aquí, como si fuera de él, pero consciente que no es de él. Y él solo administra siempre las pertenencias de alguien más, del dueño, hacia la prosperidad. Nunca va a administrar algo pensando en que, a lo mejor no funciona, a lo mejor nos vamos a bancarrota, a lo mejor perdemos aquello, a lo mejor esto, a lo mejor el otro. Siempre la mira del mayordomo está administrar eso, pensando siempre llevar a prosperar todo aquello que el dueño ha puesto en sus manos. La diferencia entre cómo puede administrar los bienes un mayordomo administrador y un dueño, vamos a ver la diferencia. Un administrador se mueve y aquí vamos a estar viendo, y lo otro es el dueño considera, y vamos a estar viendo. Entonces, un administrador se mueve por obediencia. ¿Por qué? Porque está obedeciendo al dueño. Al dueño, vamos a decir, está obedeciendo al dueño de esto. Y el dueño considera su propio deseo. Él no tiene que obedecer a nadie,
sino que él se mueve por lo que él desea. Por ejemplo, le va a decir al administrador, mira, yo pongo esto en tus manos y yo, mi deseo es que en tal tiempo esto haya prosperado tanto un porcentaje, no sé, ¿verdad? Pero se mueve por su deseo. Un administrador se mueve por inteligencia. El administrador va a estar eh, pensando, pensando inteligentemente cuál es la mejor manera para llevar esto a la prosperidad. Siempre usando sus argucias, no sé, sus métodos inteligentes. Y el dueño eh, va a considerar incomodidades, es decir, si el dueño ve algo que le incomoda, algo que no pudiera estar bien para él, pues podría cambiarlo. Un administrador se mueve por procesos. El administrador, yo creo que debe de moverse con astucia, paso a pasito, eh, procesos a lo mejor lentos, procesos a lo mejor puede ser un poco ágiles, no sé, como él vaya considerando. Y, y el dueño considera su flexibilidad. El dueño puede ser flexible, flexible en cuanto no tiene que ser tan cuadrado en cosas, sino que él tiene la posibilidad de considerar o esto mejor le hacemos así o esto mejor le hacemos así o esto mejor hoy no, esto mejor mañana sí. Un administrador se mueve por determinación. Él ya consideró, él ya dijo esto va a ser, esto me parece bien y así se va a hacer, porque ya calculó, ya, dijo esto ya va a ser así. Y el dueño puede considerar otras posibilidades. El dueño puede decir, le hacemos así o invertimos para acá o no sé. Él puede ver más posibilidades cuando el administrador ya determina. Un administrador se mueve por contabilidad, por números. Él va viendo, allí va viendo el progreso, ahí va viendo si va avanzando, si va ganando. Él considera los números, allí es como él se da cuenta. Y el dueño considera sus deseos. El dueño puede no tanto estar en números, como interesado en lo que en el reflejo de los números, lo que le reflejan estos, sino que él puede estar más bien interesado en lo que él desea, en sus deseos. O podría a lo mejor decir, oh, tengo tanto y esto lo voy a seguir trabajando, pero también puede considerar, oh, tengo tanto pero voy a agarrar esto, para otra cosa, no sé. Y no tanto la contabilidad la que le va a importar, sino como miramos aquí, sus propios deseos. Entonces, esta es una diferencia. La diferencia entre cómo puede administrar los bienes un mayordomo administrador y un dueño. Lo primero de un mayordomo de Dios que hará es obedecer a Dios antes de hacer conforme a su propio deseo. Así como en lo secular, pues un administrador tiene que obedecer, tendría que ser lo primero, obedecer al dueño. Así, aquí en las cosas de Dios, lo primero a considerar un mayordomo de Dios, pues es eso, obedecer a Dios antes que hacer conforme a su propio deseo. No, un administrador de Dios no va a decir esto quiero hacer yo o quiero hacerlo a mi manera sin considerar cómo lo quiere Dios y cómo es más bien qué quiere Dios y cómo es la manera en que Dios lo quiere. Lo difícil es que la obediencia a Dios muchas veces no tendrá lógica a la luz de la inteligencia y condición humana. Muchas veces lo que Dios quiera a nosotros no nos va a hacer lógica. Vamos a decir, oh, pero ¿cómo Dios me está pidiendo esto? ¿Cómo Dios quiere que yo haga esto? ¿O cómo Dios quiere que lo haga así? Para nosotros muchas veces no va a ser lógica y no lo vamos a entender, pero repetimos aquí lo más importante es la obediencia del mayordomo de Dios. Y vamos a ver
ejemplo de lo que Dios ordena, pero que no hace sentido para el ser humano común. Algunos ejemplos que tenemos aquí que no nos hacen sentido. Por ejemplo, perdona a los que te ofenden. Muchas veces, pues sí, nos ofenden y nos fijamos más en que nos ofenden que fijarnos en que nosotros también llegamos a ofender. Pero que nos ofendan, pues, sí, es una herida muy grande que se nos queda en el corazón por meses, por años, por no sé cuánto tiempo y que a veces ahí está, eh, pues que ni nos deja vivir en paz, ¿verdad? Pero Dios nos dice, perdona a los que te ofenden. ¿A quién habla Dios? A sus hijos, a la iglesia, a sus discípulos, a esos principalmente nos dice Dios, perdona a los que te ofenden. Y a veces tenemos esa herida tan grande, tan viva que decimos, ¿cómo es posible que yo voy a perdonar a alguien que me ofendió y me ofendió mucho y me dicen que perdone porque no sienten lo que yo siento y ponemos tantos argumentos que no nos hace lógica y, y, y- y no podemos entender cómo Dios nos pide, perdona, sí, pues, y cuando algún siervo de Dios, otro siervo de Dios nos dice, pues la palabra de Dios dice que perdone, sí, pues como no fue el tío el que ofendieron, ¿verdad? Ponemos tanto eso por delante que no nos hace lógica, pero el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues es el bien para nosotros mismos. Es quitarnos una carga que nos pesa tanto que no nos deja avanzar. También nos dice, bendice a los que te persiguen. Oye, ¿cómo voy a bendecir a aquellos que me traen en jaque, verdad? Aquellos que siempre tratan de hacerme daño, aquellos que siempre me están acorralando, aquellos que, no sé, con razón o sin razón, pero el que te persigan, el que nos persiguen, no, pues no, obviamente no hace sentido que, que me persigan, que me hagan algo y yo todavía los bendiga. Pues para nosotros no hace sentido, pero para el Señor sí. Tenemos que bendecir antes que maldecir, o sea, maldecir no. Siempre tenemos que bendecir. También nos dice, no tomes venganza. Y hay un dicho que dice, la venganza es dulce, ¿sí o no? Entonces queremos vengarnos, ¿por qué? Porque cuando nos vengamos, pues hay un saborcito en nuestra boca de satisfacción que, ya, pero para que sepa lo que se siente y que esto y que el otro. Pero el Señor nos dice, no tomes venganza, porque en su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, no nos va a hacer sentido esto también, que me hicieron algo y me quede con las manos cruzadas. Muchas veces no, pero a medida que avanzamos en los caminos de Cristo, pues vamos aprendiendo todo esto y por qué es que el Señor nos dice estas cosas. También nos dice, vence con el bien el mal. Si antes decíamos, pues el que me hace me la paga, o ojo por ojo, no sé, diente por diente, y no sé qué tanto decíamos, porque ciertamente pues la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero la realidad es que el Señor nos dice que ya no hagamos de esta manera. El Señor nos dice, eh, a los que te hagan mal, pues tú contéstales con bien. ¿Por qué? Imagínense, si alguien nos hace mal y nosotros se la regresamos para atrás y luego es para atrás y va a ser el cuento de nunca acabar. Se han visto casos de familias completas que se han acabado, más por allá los pueblos, los ranchos, por allá. Familias completas se han acabado porque eh, si los abuelos o bisabuelos tuvieron altercados, tuvieron pleitos y luego vienen los hijos de los abuelos y también siguen con lo mismo y luego los nietos y luego los bisnietos traen esas rencillas de quién sabe desde cuándo que no se pueden acabar porque es el cuento de nunca acabar precisamente. Entonces, ¿cómo mm, vencemos el mal? Pues con el bien. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, pero pues una vez más, te repito, podemos ver que no nos hace sentido. Y aquí vamos a ver más cosas todavía que no nos hacen sentido, pero eh, si el Señor nos manda que hagamos de esta manera, pues lo bueno será obedecer. Y cuando se trata de mayordomía,
tratándose de matemáticas aún más, no tienen sentido para las personas comunes, los que no son creyentes. Y si no son creyentes, pues no se espera que sean mayordomos de Dios. Yo aquí te digo, aun cuando ya somos creyentes, que estamos en los caminos de Dios, cuando nos hablan de matemáticas, de finanzas en la iglesia, y pues a veces sí viene a nuestra mente puro dinero. En todas las iglesias es lo mismo. Ya quieren dinero, ya quieren mi dinero. No nos hace sentido. Pero ahorita vamos a ver más cosas. Vamos a ver las matemáticas del mundo y las matemáticas de Dios para ir entendiendo. Espero que vayas entendiendo un poquito. Y si alguna duda, algo, allí déjanos tus comentarios. Matemáticas del mundo. Las matemáticas del mundo dicen que para prosperar hay que obtener, retener y acaparar. Ahorita explicamos poquito. Las matemáticas de Dios dice que para prosperar hay que ser fiel, hay que dar y hay que obedecer. Mira, las matemáticas del mundo te dice obtener. Hay que obtener. ¿Cómo obtienes? Trabajando bien, honestamente. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y mucha gente que no están los caminos de Dios, como podría ser este caso, pues pueden echar mano de ganancias mal habidas para obtener y luego para retener. Obtienen, retienen, es decir, no voy a gastar tanto, no esto, no lo otro, para poder tener, para poder acaparar. Pero en las matemáticas de Dios te dicen hay que ser fiel, fiel al Señor, fiel a su palabra, fiel a lo que nos enseña. Y cuando acá en el mundo el 2 es retener, acá en las matemáticas de Dios el 2 es dar. Es como, ¿cómo decimos esto? Es como al revés, es como al revés. Primero hay que soltar. Y luego acá en el 3 es acaparar y acá en las matemáticas de Dios es obedecer. Es decir, ser fiel, dar y obedecer. Vamos a dar. ¿Pero qué vamos a dar? Vamos a avanzar más y ahorita ya vas a comprender un poquito más de lo que estamos hablando. Vamos a identificar cada una de estas tres cosas de las matemáticas de Dios en relación a la mayordomía cristiana. Ser fiel. Como creyentes estamos entendidos que no solo creemos en el Señor, sino también le creemos al Señor. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Si Él es de veras nuestro Señor, vamos a ser fieles siguiendo su guianza para cada vida como creyente. Cuando venimos a Cristo lo recibimos como Señor y Salvador, pero a veces no nos detenemos a pensar mucho. Ok, es mi Salvador, ya, me salvó, ya creo en Él. Pero el que nosotros digamos que Jesús es nuestro Señor, es que le vamos a rendir nuestra vida completita y vamos a dejarnos guiar por Él y vamos a dejarnos guiar por su palabra. Y por eso aquí nos dice Lucas 6:46, porque ahí me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. El ser fiel al Señor es eso que decíamos, obedecerle al Señor en lo que Él nos mande y en lo que Él nos enseñe, que es bueno para nosotros. El 2 es dar. Aquí entra lo que ya se enseñó en nivel 2 sobre ser personas dadivosas, comenzando con dar a Dios por medio de ofrenda. Quizás ustedes recuerden su clase que está muy reciente, comenzando a dar a Dios por medio de ofrenda. Segunda de Corintios 9:7 nos dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Esto es, la ofrenda es voluntaria. La ofrenda es aparte del diezmo,
Y ahorita vamos a ver lo del diezmo, que es el 10% que le corresponde al Señor. Eso sí ya no es de nosotros. Y la ofrenda es aquello, como dice aquí, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, lo que tú decidas dar al Señor. Yo les he comentado en otra ocasión que a veces la ofrenda es mucho más que el diezmo, porque si alguien ganó 1,000 pesos, vamos a decir, pues 100 pesos son del Señor, 100 pesos ya le corresponden al Señor, pero alguien dice, yo voy a ofrendar, yo voy a dar 200 pesos más de ofrenda, aparte del diezmo. Eso es lo que está en tu corazón. Dar, debemos de ser generosos. Al Señor le agrada que seamos generosos porque a través de la generosidad vienen muchas bendiciones a nuestras vidas. Y número 3, obedecer. Se trata simplemente de ser obediente a lo que Dios dice que debemos hacer. Eso es, simplemente de ser obedientes a lo que Dios dice que debemos hacer. En relación a la mayordomía cristiana, vamos a ver Levítico 27, 30 y 32 lo que nos dice. La 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales, pertenece al Señor y está consagrada a Él. 1 de cada 10 animales del ganado del rebaño será consagrado al Señor como 10ª parte. Y también vemos en Malaquías 3:10 que nos dice, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Esas son las bases bíblicas para el diezmo para la iglesia. Había una tribu antes que la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, los que se dedicaban a la adoración, a estar en el templo, mientras que las demás tribus iban a la guerra. Esta tribu se quedaba en la oración y en la administración y fue dedicada a eso. Entonces Dios ordenó que las demás tribus dieran el 10% a esta tribu que se dedicaba, como ya les dije, a la oración y a la adoración, a la administración en el templo. El 10% cada tribu le iba a traer. Y como vimos allí, pues antes era en especie lo que había en semillas, en especie, pues lo que hubiera, no es como hoy que se mueve el dinero. Pero déjenme decirle que hoy en día todavía hay personas que no, a veces no tienen dinero, pero les llega bendición en comida, en otras cosas, en especie, como decimos. Y mucha gente, varias gente todavía diezma de esta manera. Y bueno, no sé si mucha gente, pero sí yo llegué a ver antes que le decían algunas veces a nuestra pastora, no tengo dinero para diezmar, pero el Señor me bendijo de esta manera con comida y aquí está, aquí te traigo de la bendición. Y pues hoy en día se mueve más el dinero. Entonces el 10% con bases bíblicas aquí están, le pertenece al Señor. Pero van a decir, pero si Dios no necesita, Dios sí necesita. Es para su casa, aquí también, para sus levitas, hay levitas. En este caso, ustedes han visto cómo está nuestro templo en construcción. Eh, Hay muchos gastos en nuestra iglesia, el agua, la luz y infinidad de cosas que no vemos. Hay muchos gastos, entonces por eso es el diezmo. El Señor es bien sabio. Por eso lo ordenó desde mucho antes que el 10% de cada creyente en Cristo, pues llevara a su casa, donde él se congrega, donde él recibe alimento espiritual, llevara el 10% de su salario. Ahí están las bases bíblicas. Por lo tanto, lo primero en un fiel mayordomo de Dios es el obedecer, de apartar los diezmos para Dios. Apartar. Eh, pues sí, alguien preguntó que si se podía fiar, que si podían pagar después. Y yo lo que aquí entiendo es que no funciona así. No funciona. Fíjense, primero hay que sembrar, primero hay que dar para poder ser bendecidos. Entonces, se aparta. En cuanto recibamos nuestro salario, vamos a apartar el 10%. Esto es del Señor. ¿Cuándo recibes tu salario? No sé. Cada semana, cada 15 días o diarios. Pues
lo ideal es eso, apartar el 10% para el Señor y así ya no estoy con que le debo al Señor. No, esto es del Señor. Y la primera oportunidad, hacerlo llegar a la iglesia, ya sea que vayamos presencialmente, que gracias a Dios estamos yendo, o algunos que pues a lo mejor todavía no van en línea, pues como puedan en la primera oportunidad hacer llegar tu diezmo a la obra de Dios, teniendo bien entendido que eso ya no es tuyo, que eso es del Señor, porque es un mandato del Señor. Y aquí está de nuevo la diferencia de las matemáticas del mundo y las matemáticas de Dios, ahora en relación al diezmo. Miren, las matemáticas del mundo son 100 menos 10 igual a 90. Estamos haciendo una resta. De 100 das el diezmo, te queda 90. No sé, hacemos en dólares o en pesos, como quieren. Ok, vamos a hacerlo en pesos, sencillito, ¿verdad? Esas son las matemáticas del mundo. Tú le restas. Y por eso muchas, sí, créanme que sí lo hay. Muchas personas dicen, uy, me piden que ofrende, me piden que diezme, si ni siquiera me alcanza. Si ni siquiera me alcanza mi salario, mi sueldo, si ni siquiera me alcanza para comprar mis zapatos, no sé. Dicen eso, porque le restan, porque ven que su dinero disminuye, pero eso es, todavía lo vemos en la iglesia, pero son las matemáticas del mundo. Y las matemáticas de Dios nos suman. Fíjense cómo vemos. Primero nos resta y luego nos suma. 100 pesos, ganaste 100 pesos en un día, por un trabajito, de un rato, no sé, ¿verdad? De esos 100 pesos le restas los 10 que son del Señor, pero le vas a sumar. Esos 10 pesos los vas a multiplicar. 10 por 30. ¿Cuánto da? 390. O pudiera ser 100 menos 10 más 10 por 60 te da 690. O pudiera ser 100 menos 10 más 10 por 100 igual a 1090. ¿Por qué estamos haciendo sumando esta multiplicación? Porque el principio para esto son los siguientes pasajes. Mateo 4:20 nos dice, pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno. Es decir, esos 10 pesos que tú das de diezmo, el Señor te lo puede multiplicar por 30 o por 60 o por 100. Y tú diste tu diezmo y lo que te quedó, te puedes tener la bendición de esta manera, en este porcentaje. El Señor te puede multiplicar al 30, al 60, al 100 si Él quiere. Entonces, muchas veces sí nos vamos a extrañar. Es que di mi diezmo y lo que me quedó me rindió, pero mucho. Y a veces nos extrañamos y créanme que es una realidad. No es una fantasía. Lo que Dios hace es cómo premiar nuestra obediencia. Dios realmente lo que quiere es ver nuestra obediencia y créanme que yo he visto, pues ya en estos, no sé cuántos años ya tenemos varios, más de 10 años en el Evangelio y he visto que lo más difícil para una persona que ya recibió a Cristo en su corazón, que ya tiene tiempo en la iglesia, que ya ha recibido mucho la palabra, lo más duro para ellos es soltar, dar el diezmo. Es lo más difícil, créanme, para un creyente, el que le lleguen a su bolsillo, ya cuando una persona ya es obediente con sus diezmos y sus ofrendas, entonces tiene la oportunidad de ver la mano poderosa de Dios en sus finanzas, teniendo entendido que las finanzas son parte de lo que Dios nos da para administrar. Y esta es una de las mejores maneras
de administrar en esta área lo que Dios nos da, diezmando y ofrendando. Pero hay que ponerlo, hay que rendirlo todo a manos de Dios para que ya eso no sea lo más difícil de que soltemos. Cuando ya tenemos bien entendido eso, entonces ya podemos diezmar con toda libertad. Señor, esto gané tanto, pero ahora ya sé que el 10% te pertenece, que es para tu casa, que es para tu obra, es para que el evangelio se riegue, para alcanzar más personas para tu reino y no soltarlo con dolores y, ay, Señor, te voy a dar porque me dicen que tengo que dar, pero eh, se los vamos a dar a alguien, no se lo vamos a dar a nadie en especial, es para la obra del Señor y siempre hay que tenerlo bien presente. Entonces, la continuación de Malaquías 3:10 al 12 nos dice, traigan sus diezmos al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Fíjense lo que dice el Señor. Pónganme a prueba en eso. Creo que es la única ocasión, si no me equivoco, donde el Señor dice, pónganme a prueba en eso. Tan seguro está el Señor que va a bendecir a todo aquel que obedezca al Señor y que diezme y que ofrende. Tan seguro está el Señor de bendecirlos de tal manera que dice eso, pruébenme en esto. Y eso, por experiencia, yo les digo, el ser obedientes en esta área para con el Señor es una bendición bien grande. Y no, aun cuando no debemos de ofrendar o diezmar para que el Señor nos bendiga para atrás, el Señor lo hace. El Señor lo hace sin que nosotros lo hagamos con esa intención. Señor bendice de tal manera al dador alegre, como dice ahí en 2 Corintios también. Entonces, el mayordomo del Señor simplemente obedecerá a su Señor al llevar a su casa la 10ª parte de su ingreso de su trabajo. Simplemente va a obedecer al llevar eso y Dios se agrada en la obediencia. Dios lo que quiere de nosotros, te repito, es que nosotros seamos obedientes. ¿Tú crees que el Señor ama más al que le lleve 1,000 pesos que al que le lleve 100 pesos? No, el Señor ama por igual al que le lleva 1 peso también, simplemente por el hecho de estar siendo obedientes al Señor. Pero también, pues, la palabra nos dice que no hay que robar al Señor, ¿verdad? Si estamos conscientes de que el 10% es de Él, pues aquí está tu 10%, Señor. Y repetimos, la ofrenda es un extra que tú de tu corazón van a hacer, la cantidad que tú quieras ofrendar al Señor. Al fin y al cabo, la ofrenda y el diezmo son las dos para la obra del Señor. ¿Ok? Entonces, miren, perdón, voy a tomar poquita agua. El diezmo es un principio que Dios estableció aún antes que llegase a ser parte de la ley de Moisés, como lo vemos en Levítico. Jacob entendía muy bien esto. Por eso, aún antes que él conociera a Dios, personalmente prometió dar el diezmo como su parte para que Dios lo prosperara. Y eso lo vemos en Génesis 28, 20 al 22. Y dice la palabra. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Así que el diezmo es el primer 10% de lo recibido por trabajo, no más.
y no menos. Jacob hizo como una especie de demanda, como un reto también, aquí como lo vimos en Malaquías. Y estoy segurísima que él cumplió con su promesa de dar al Señor, porque el Señor lo bendijo, el Señor lo prosperó y el Señor le proveyó todo el tiempo. Así que el Señor no nos va a pedir algo que demos algo que Él no nos haya dado antes. Si el Señor nos pide diezmo, perdón, es porque Él ya nos dio. Y con este entendimiento es que vamos a ofrendar y a diezmar. No vamos a dar algo que no tengamos, perdón, sino que es de eso que Él ya nos dio, precisamente de lo que nosotros le vamos a dar. Podríamos decir regresar, sí, pero pues con este entendimiento que si Él ya nos proveyó esto, ya nos lo dio, ahora yo le voy a dar porque quiero ser obediente al Señor y le voy a dar lo que le pertenece, lo que es correcto y lo que a Él le agrada. Así que esta es nuestra clase de mayordomía cristiana, de mayordomo cristiano. Estamos administrando, vamos a repetir, estamos administrando algo como si fuéramos dueños, pero en realidad no somos dueños. El dueño es otro, el dueño es Dios, a Él le pertenece todo lo que tenemos, todo, el tiempo, las finanzas, todo, absolutamente todo le pertenece a Él. Cualquier cosa que nosotros tengamos es de Dios y vamos a ejercer esa mayordomía cristiana porque a nosotros nos conviene y a Dios le agrada. Así que con esto terminamos esta clase y que Dios les bendiga, que tengan bonita noche y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.